La idea es que vean cómo es el manejo. Las charlas que yo hago, por un lado las hago con casos reales y por otro lado las hago participativas. Obviamente, a diferencia, no de una práctica con 4, 5, 6 alumnos, con obviamente más de 100 personas es difícil. Entonces, no sé si alguno habrá tenido la experiencia o no. Lo que hago son participaciones por votación. La idea es que están conectados ahorita 117, por lo menos más de la mitad, ¿no? Respondan, ¿no? Respondan a esta pregunta, que son obviamente a propósito del caso conforme vamos a ir relatando y si alguno habrá visto algún video del canal que tengo, generalmente es como va dándose el caso tal cual como ocurrió, ¿no? Esta es la agenda para hoy. Voy a presentarles el caso, pero este caso es particular. ¿Por qué? Porque no es mío, no es un caso que yo haya atendido, sino es un caso que atendió, digamos que un exalumno de la universidad en su Serum el año pasado. De alguna forma consiguió mi teléfono, se habrá acordado del curso de Clínica 2 que coordino en la sede de Loaiza y me escribió por chat y me consultó, ¿no? Porque estaba preocupado por el caso que tenía. Y nos comunicamos así, ¿no? Y ustedes van a ver el print, ¿no? De la pantalla, de las comunicaciones que tuvimos, ¿no? Esta comunicación fue en noviembre, pero para que vean a qué cosas pueden estar expuestos, aún así ustedes se hayan rotado en posta, hospital de tercer nivel, etcétera, etcétera. Este caso es muy particular. Hay varias cosas que van a ver, que cómo se pueden enfocar distinto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como les decía, voy a presentarles el caso. De acuerdo a las preguntas, se va a hacer un planteamiento de diagnóstico por parte de ustedes. No vamos a enfocar mucho el plan de trabajo acá porque es una paciente de atención primaria solamente. Eso sí, lo que vamos a hacer, todo paciente debe hacerse un manejo inicial por lo menos. Después vamos a contrastar el manejo que dio el médico con el manejo que ustedes pueden haber respondido en la pregunta que les voy a hacer. Y después de eso vamos a ver 3 momentos que pasó la paciente. Y al final vamos a ver cuáles son los diagnósticos finales, al menos como yo lo vi ya después de haber analizado toda la información. Y al final un resumen de los mensajes puntuales para llevarse de este caso. Entonces, ¿el caso cómo es? Como les dije, les iba a presentar los prints, pero de una manera secuencial. Entonces, esta sería la presentación del caso. Una mujer de 31 años sin ningún antecedente de importancia que acudió esa fecha, ¿no? El 15 de noviembre del año pasado, a su puesto de salud del médico. Y tenía dolor y prurito en la zona glútea derecha. Esta sería la anamnesis, ¿no? Este es el motivo de consulta. Este es un poco de datos que ocurrieron antes de esa consulta y 2 o 3 días antes había acudido a la posta, ¿no? Generalmente, no sé si tendrán conocimiento de familiares, hermanos o padres que le habrán relatado cómo es el serum. Generalmente, al menos los que hacen fuera de Lima, y como yo hice fuera de Lima, solamente está el médico en la mayoría de postas con o una enfermera y o un técnico de enfermería. En mi caso solo me tocó un técnico de enfermería nada más. Pero como yo no podía estar, pues, ¿no? Las 12 horas o las 24 horas, porque no era una atención de consulta, o a veces tenía que viajar, ¿no? Tenía que viajar a la capital, a dar algún reporte, etcétera. Entonces, la posta se quedaba la enfermera o la técnica en mi caso, ¿no? Pero al parecer acá el médico no estaba a esa fecha, 2 o 3 días antes, y lo atendió la enfermera. Y le puso una inyección que no sabe cuál, justo en la zona que presentó estos síntomas, ¿no? Y en el examen físico le notó el médico una zona indurada, eritematosa, caliente y dolorosa a la palpación. Entonces tenemos anamnesis, tenemos circunstancias antes del motivo de consulta o del síntoma, ¿no? Que ocurrió ese día, tenemos un examen físico dirigido, ¿no? Hemodinámicamente estaba estable. Entonces les pregunto, ya estas son las votaciones. La mayoría ha votado por celulitis, un poco más para absceso, otro fasciitis necrotizante, menos solo uno hematoma y otro picadura de insecto. De acuerdo a sus respuestas, segunda votación, ¿qué manejo le daría? Ok, entonces estas son las votaciones. Vamos a recordar la votación anterior. La mayoría marcó celulitis, de ahí absceso, fascitis necrotizante. La mayoría son infecciones, ¿no? Y
La siguiente pregunta era el manejo, ¿no? Obviamente la mayoría ha marcado antibióticos. A la cabeza clindamicina, de ahí cipro, de ahí banco y de ahí meropenem. A ver, independientemente del diagnóstico, sea correcto, sea definitivo, sea sospecha, hay que tomar en cuenta que, en primer lugar, el contexto en el que estamos, ¿no? Estamos en una posta de salud, no sé en qué provincia, no sé en qué departamento, es una atención ambulatoria. Si bien no mencionan el tamaño, ¿no?, de la induración, tampoco tuve fotos, no me las envió el médico, pero irnos en esos momentos como una primera instancia de frente a vancomicina o de frente a meropenem no es el mejor escenario. Ojo, ¿no? Si es que consiguen vancomicina o meropenem fuera del hospital, ahora ya hay disponibilidad, ¿no? La mayoría de farmacias te venden medicamentos sin receta, inclusive hubo un uso indiscriminado de meropenem banco en la pandemia COVID, sobre todo en la segunda ola. Y los pacientes van a mejorar, ¿no? Porque aún así tengan infección bacteriana, aún así tengan infección viral, van a mejorar. O en el caso del COVID iban a empeorar y morir probablemente, porque no tenían nada que ver, ¿no? Pero en el caso de una infección bacteriana, van a mejorar. Si la infección ha sido por un germen gram positivo, un estreptococo, va a mejorar, hasta un neumococo mejora con vancomicina. Pero están quemando, ¿no? Están quemando, por decirlo, armas, ¿no? En el caso si es un paciente que no ha estado expuesto al hospital, que puede ser un germen sensible a penicilina, estarían gastando meropenem y vancomicina necesariamente, ¿no? En caso de meropenem, está indicado solamente en gérmenes gram negativos o anaerobios, ¿no? En este caso, si es una infección de partes blandas o es una infección de piel, los gérmenes son gram positivos. No tiene sentido usar un carbapenem o algún antibiótico que cubra gram negativos como el ciprofloxacino. Si bien el cipro puede cubrir algunos staph, no se recomienda. Entonces, acá, si es que piensan que es una celulitis, ojo, no es que le doy antibiótico y me olvido del paciente 10 días, ¿no? Tengo que citarlo a las 48 horas, tengo que darle signos de alarma, venía la temperatura, que hay aumento de dolor, si es que le pueden enseñar si hay crepitación o no, etcétera. En este caso no hay porque no está descrito y ahí se podría hacer un cambio de antibiótico. Pero si ustedes le dan un antibiótico tan simple como una dicloxacilina, o en este caso, si escogieron clindamicina, bioral, porque el paciente no está séptico, y a las 48 horas regresa ya con mejoría clínica, con menos dolor, lo que quiere decir es que si era una infección, está siendo controlada con ese antibiótico o el otro antibiótico. No se vayan por meropenem o banco. Ojo, ¿no? Los que han planteado que sea una hematoma o algo que no es infeccioso, es válido cualquiera de los dos, sea un AINES o sea paracetamol, ¿no? Es válido, ¿no? Porque es una induración dolorosa, ¿no? Quizá haga un poco más de efecto un AINES por el efecto antiinflamatorio que el paracetamol, pero cualquiera de los dos es válido. También le pueden indicar algún emplasto frío que baje la inflamación, también ayuda, ¿no? Bueno, esos son los diagnósticos que plantearon. En este caso es difícil, no hay un examen auxiliar que me diagnostique celulitis, ¿no? El diagnóstico es clínico. Y absceso difícil después de 2 días que ocurra, ¿no? Y una fascitis necrotizante, si bien la crepitación no es 100% sensible, ayuda a que no haya, ¿no? Pero no lo descarta, ojo, ¿no? Ahora, una fascitis tampoco ocurre tan rápido. Y no tenemos el tamaño, ¿no? Generalmente una fascitis es un poco más, digamos, grande en área. En este caso, por lo menos en estos momentos, ¿no? Con un día de enfermedad no tendría relevancia en ningún examen auxiliar. Entonces, vamos a ver cómo lo enfocó el médico, ¿no? Allí, ¿no? Entonces, el médico también pensó que era una celulitis, pero acá ya se desvía, ¿no? Se desvía diciendo que hay un punto de ingreso que a su juicio es una picadura de araña o algún insecto. Y peor, ¿no? La mayoría de pacientes les van a decir eso. Les van a decir que ellos creen que tuvieron una picadura de algún insecto, generalmente una araña, que no la vieron. ¿Por qué? Porque sintieron una hincada o algo como una aguja, etcétera. Y que justo ahí cuando se ven hay una inflamación. Pero es al revés, ¿no? Lo que ocurre es que
cualquier zona inflamada va a doler como un incómodo. Y si uno se rasca, puede haber una lesión, si es que hay prurito también, una efacelación o una erosión por la uña, se puede haber hecho una lesión allí, ¿no? Y después recién cuando se ven, entonces es una picadura de insecto. No se compren eso siempre porque puede desviarle todo el diagnóstico y pueden dar un manejo inadecuado. Pero igual, me olvidaba del detalle que tenía el antecedente, pues, ¿no? De que habían puesto un inyectable intramuscular, ¿no? Había sacado la información el médico, pero creyó lo que pensó la paciente, ¿no? Entonces, pues, solo para recordar un poco de detalles para que diferencien cuando sí realmente es una picadura de araña. Las dos arañas peligrosas son estas, el Oxoceles y el Lactrodectus. Generalmente, aunque hace tiempo que no conozco de algún caso, al menos en el hospital Loaiza, quizá en Cayetano no haya más, de accidentes por Loxoceles. Realmente las lesiones son así. El veneno del Loxoceles es necrótico, entonces siempre va a haber una lesión necrótica en mayor o menor grado y alrededor de eso ocurre la inflamación. Ahora, esto también se puede sobreinfectar, ¿no? Es una puerta de entrada o incluso la araña también puede estar contaminada y no solo inyectar el veneno, sino también inyectar bacterias, ¿no? Con la mordedura. Y es así, ¿no? Este tamaño, este es un caso de un niño, y generalmente es en las extremidades, ¿no? Muy poco frecuente que sea en la cara o en el glúteo, justo en la zona de inyectable, ¿no? Y puede ser que no la vean, ¿no? Porque estas arañas prefieren la oscuridad, pero generalmente la lesión es así, ¿no? Es totalmente característica de la necrosis. Si no hay esto, es muy poco probable que sea una araña venenosa. Entonces, igual, ¿no? El médico consideró que era una celulitis y decidió colocar clindamicina, pero decidió colocarlo primero en inyectable endovenoso. Probablemente su posta sí había forma, había un licenciado en enfermería que sabría colocar vías periféricas, habría material, había un volutrol, etcétera, pero decidió colocarlo con dexametasona y clorfenamina. Realmente no sé de dónde sacan esas mezclas, ¿no? O alguno por ahí preguntando, ¿no? ¿Por qué colocan corticoides y antihistamínicos? Alguno me dijo por prevenir alergia. Yo cuando hice el serum, también, ¿no? Venían los pacientes diciéndome, doctor, a mí siempre el médico me ponía penicilina con dexametasona. Algunos pensaban que era para que no le choque, algunos porque es mejor así, etcétera, etcétera. Pero no tenía sentido, ¿no? La dexametasona es un corticoide, tiene efectos secundarios, tiene una vida media larga. Es un buen antiinflamatorio, eso sí, pero riesgo-beneficio, efectos secundarios versus antiinflamatorio. Si busco un efecto antiinflamatorio solamente, mejor es un AINE, ¿no? Y la alergia, eso es imposible, pues, ¿no? La dexametasona, su efecto de acción es por lo menos 15 minutos hasta más, ¿no? Entonces es imposible que prevenga una alergia, ¿no? No está indicado en ninguna bibliografía. Y es más, ¿no? Por esa evidencia, cuando yo hice mi serum, a casi nadie le ponía penicilina con dexametasona, a todos les ponía penicilina sola, benzatínica, si tenían una infección por estreptococo, ¿no? Amigdaliana, y se ameritaba y no pasaba nada. Eso sí duele, algunos lo ponían con lidocaína, pero tampoco, ¿no? Porque uno no sabe y más adelante vamos a hablar de este tema de las mezclas. Entonces acá mezclado clindamicina, dexametasona y clorfenamina en una sola ampolla, obviamente diluido probablemente, y que le vaya pasando, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó a la paciente? Acá menciona el médico, ¿no? Que empieza a pasar el volutrol hasta la mitad, que son más o menos 50 cc, el volutrol viene en 120, pero no lo llena todo, ¿no? Solo hasta 100. ¿Y qué tiene la paciente? Empieza a sentirse mareada, sin fuerzas, con sensación de picazón en labios y lengua, y el médico observa que la hemicara derecha está aumentando de tamaño. Entonces les pregunto, ¿qué está ocurriendo en este momento? A ver, estas son las respuestas. La mayoría ha votado casi 90% por angedema. De ahí han votado urticaria como segundo. Y nadie por celulitis, uno por absceso y otro por shock séptico.
A ver, a grandes rasgos esto es una forma de hacer diagnóstico diferencial, con clínica solamente, ¿no? Un diagnóstico, digamos, al 100% exacto, pero generalmente la mayoría de lesiones cutáneas en piel sí tienen una característica clásica de una patología, de una enfermedad, ¿no? Después vamos a hablar un poco más del tema, del caso, para que vean sobre todo un ejemplo de, no de la paciente, sino sobre todo de cómo se ven estos casos. Pues eso también es difícil, ¿no? Porque justo ocurre después de colocarle una mezcla de medicamentos. Un shock séptico tampoco, poco probable que coincida que el paciente está con una sepsis severa y se haya chocado en ese momento. Lo más probable es que esto sea una reacción alérgica a alguno de los tres medicamentos que le han puesto o justo a la mezcla, ¿no? Pero, pero hay que diferenciar urticaria de angioedema. Urticaria generalmente es una reacción en el cuerpo, son ronchas nada más. El angioedema es un tipo de alergia un poco más severo y caracterizado en ciertas partes del cuerpo, que es característico. ¿Y cómo podría haberse evitado esta complicación? Esta es una revisión de esta página web que menciona incompatibilidad de fármacos, ¿no? Esto lo pueden ver en hospitalización, pero clásicamente casi todos los pacientes tienen vías periféricas y medicamentos endovenosos, pero miren, en este caso a veces hay alguna posibilidad de tomar decisiones en una posta médica o un centro de salud de aplicar algún inyectable endovenoso. Pero hay que tener ciertas precauciones. O sea, no es cuestión de, ya le pongo endovenoso y vale, o sea, es algo tan fácil. Ojo, es un químico, si bien es pasado, perdón, la mayoría de estos medicamentos en algún líquido o solvente, pero es un medicamento químico que puede irritar si es que no está bien diluido, que puede, digamos, interaccionar con el recipiente también, ¿no? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es, a veces ya, yo puedo poner acá todo en un solo frasco, en un solo Volutrol, y el otro medicamento en otro solo Volutrol. Pero, si yo lo pongo en una llave triple vía, al final acá se mezcla todo, por más que yo lo limpie con cloruro, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ver bien el recipiente, ver que no sea un Volutrol que tenga 3 o 4 usos o días de uso, etcétera. Y sobre todo, ver o revisar. He visto que muchos mezclan también la hospitalización tramadol con dimethidrinato. Hay varias mezclas que se inventan que no tienen sentido. Si yo pienso que el paciente puede vomitar por un fármaco, ok, se lo puedo dar en otra vía, de otra forma. El medicamento no actúa de inmediato, ¿no? Generalmente es lo menos endovenoso 5 a 10 minutos, ¿no? Bueno, hay pocos medicamentos que actúan rápido, ¿no? Entonces, si yo mezclo fármacos incompatibles, puede ocurrir varios problemas. El más conocido es que el material o la solución se cristaliza. Entonces, si yo no me doy cuenta, estaría pasando cristales a través de esa vena. Lo otro, si no lo diluyo bien o no lo diluyo en una solución ya establecida para ese medicamento, puede irritar. Si yo lo paso a una velocidad también más rápida, también puede irritar la vena y producir flemitis, ¿no? Esto es un resumen, perdón, ¿no? De varios medicamentos, cuáles son o no son incompatibles. Si bien la clindamicina lo mencionan acá que puede ser compatible con dexametasona, esto sirve para que vean que varios fármacos endovenosos pueden ser incompatibles. El menos incompatible es la fenitoína, como está resaltado en la columna, ¿no? Entonces, si piensan o deciden usar varios medicamentos endovenosos, lo mejor es no combinarlos. Lo mejor es pasarlos de una manera secuencial. No se expongan, porque hay infinidad de medicamentos, no exponerse a estos temas de reacciones adversas. Ahora, acá dice clindamicina y dexa, pero no sabemos si la clindamicina, la dexa con la clofenamina no reacciona, ¿no? Porque acá no está en esta lista. Mientras más fármacos incluyen en una solución, va a ser peor. Se exponen a alguna reacción química desconocida. Esto para que vean qué consiste a prescribir un tratamiento. No solamente es ya, escribo la receta, indicación y la letra también, ¿no? A veces no se entiende la indicación y puede administrarse otro medicamento equivocadamente. Y solamente la administración, todos los errores que pueden haber, ¿no? Un medicamento equivocado, el diluyente equivocado,
que se etiquete inadecuadamente, sea para otro paciente, la dosis inadecuada, una concentración también equivocada. A veces uno puede indicar una dosis de... Hay algunos medicamentos, ahorita no se me viene a la cabeza, que tienen una concentración y hay otra concentración, ¿no? Por ejemplo, el meropenem, ¿no? A veces viene de 500, a veces viene de 1 gramo. Pero si yo pongo solo meropenem y no pongo 500 o no pongo 1 gramo y no lo reviso, puede ser que le esté dando una dosis inadecuada, que pueda estar contaminado, etcétera, ¿no? Hay varios factores que pueden afectar que un medicamento intravenoso, ¿no? Estamos hablando de medicamentos intravenosos, tenga problemas en su administración. Y ojo, durante la administración también hay que monitorizarlo hasta que termine de pasar el medicamento. Lo que hizo el médico estaba bien. Póngase que le indicaba y se iba, ¿no? Después hasta ubicarlo, llamarlo y quién sabe qué pasaba. Y estas son las reacciones que pueden ocurrir. Desde reacciones leves, que no tienen ningún problema, bueno, más que la molestia para el paciente, que es un enrojecimiento por irritación, que ojo, no es igual a infección, porque ojo, no es un químico que puede producir inflamación en algún tejido orgánico, ¿no? Las mismas reacciones químicas del medicamento o la mezcla que puedan haber elegido, etcétera, ¿no? Ya las complicaciones pueden subir a flebitis, ya les comentábamos que no amerita más que un tratamiento local. Ojo, una flebitis no es infección necesariamente, puede ser irritación solamente y el manejo es local o antiinflamatorio nada más, ¿no? Pero igual tiene otro costo, ¿no? Trombosis también puede coagularse, puede haber reacciones alérgicas locales, puede haber embolias, reacciones sistémicas, hasta shock tóxico, falla hepática aguda. Entonces, indicar un medicamento no es tan sencillo. Esta es la forma adecuada en la cual se debe administrar la clindamicina. La ampolla estándar viene de 600 miligramos, el diluyente 50, pasarse en 20 minutos por lo menos. No tenemos el dato de cuánto tiempo le pasó esa mitad de la clindamicina, pero ojo, ¿no? Acá están hablando de clindamicina sola, no es que mezclada con otros fármacos. Entonces, ¿qué hizo el médico cuando pasó esto? Entonces el médico pensó efectivamente que era una reacción adversa al medicamento, decidió cortar la administración, pero después ¿qué? ¿No? Esto es una charla que tengo en el canal de una paciente que tuvo un angedema al final, ¿no? Pero no se deje por el diagnóstico, sino vean todo lo que pensaron los médicos hasta que al final se llegó a un diagnóstico de un manejo adecuado. Acá lo que van a ver es cuál es el manejo de un angedema. Entonces, más o menos lo que describía el médico, ¿no? Un aumento de volumen en una hemicara, ¿no? Y procedió a administrar epinefrina. Pero, 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 la epinefrina se le indicó de manera endovenosa. Y cuando estaba pasando la mitad que viene un cc, la epinefrina, deduzco que le indicó toda la ampolla, ¿no? Y la dosis. También en esa charla hacemos una revisión del manejo del angedema, la epinefrina, cómo debe darse, inclusive mostramos un ejemplo, ¿no? Y formas cómo se administra la epinefrina, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la paciente refiere que le duele el corazón, le duele el pecho y presenta una taquicardia en 140. En ese momento el médico, preocupado, decide transferirla. No sé a qué distancia quedará de su puesto el hospital 1-4 y él la acompaña. La paciente estaba somnolienta, aunque después la frecuencia cardíaca bajó, ya llegó al establecimiento con 80-90 de cardíaca en el centro. La hospitalizan, ¿no? Le ponen cloruro, si ya su presión estaba estable, su frecuencia cardíaca un poco menor, y la paciente sentía ya mejoría. ¿Qué más hicieron? Como le dolía la zona precordial, le tomaron un EKG que sale normal. Sin embargo, la tienen internada hasta el día siguiente y se sintió mejor, ¿no? Probablemente con la hidratación diluyeron el medicamento, la epinefrina. Igual, ¿no? El efecto de la epinefrina dura 5 minutos como máximo, pero produce efectivamente todo lo que vieron allí, ¿no? A la mañana siguiente ya se encuentra mejor, ya no tenía mareos, ya había pasado la sensación que tuvo, ¿no? El edema y la picazón en la boca. Obviamente la epinefrina hizo efecto, pero como es endovenoso, tuvo un efecto en el corazón, ¿no? Y como ya estaba estable, le dieron de alta, solo con tratamiento para la alergia con clorfenamina. Acá acabó el caso,
dirían uno con resolución feliz, pero no. ¿Qué pasó después? Ya regresando a su casa, a su centro de salud, ya era martes 16, miren, todo eso pasó solo en el día 15. Nuevamente le dieron de alta en la mañana del martes, pero en la tarde vuelve la paciente al puesto de salud refiriendo que se siente mareada. Al caminar tenía pérdida de fuerza, veía borroso y tenía sensación de desmayo. Bueno, el médico le dice que solo descanse, que tome agua y que iba a pasar poco a poco. Sí, a veces hay que tranquilizar a los pacientes, sobre todo con todo lo que pasó esta chica, ¿no? De 31 años. Al día siguiente, miércoles 17, pregunta a Fernando si disminuyó el angedema. Sí, claro, lo mencionó, ¿no? Acá que había disminuido el edema, ¿no? El angedema, ¿no? Y sí, porque recibió adrenalina, pero la adrenalina, como van a ver en el video, en el caso que discuto, no se da endovenoso, se da intramuscular o subcutáneo, ¿no? Para evitar este efecto, obviamente, ¿no? Taquicárdico. Entonces, al día siguiente llamó a la pareja de la paciente, perdón, él llamó a la pareja de la paciente porque no le contestaba, no sabía nada, ¿no? Y en la noche le devuelven la llamada y refiere que la paciente se encuentra con mareo, pesadez en la cabeza, por momentos seguía con los síntomas, ¿no? Veía borroso. Entonces él va a verla, le encuentra con funciones vitales estables y con una debilidad generalizada. Ella le refiere que en la mañana se sentía bien, pero en la tarde empieza a tener esta sintomatología que no para desde la tarde hasta la noche, que la llamó su pareja, ¿no? Por verla así. Entonces, el médico le dice, pues no, igual que puede ser el efecto de toda la reacción que tuvo y que le agrega tratamiento con dimedrinato y paracetamol y que iría a la mañana siguiente a verlo. Este es el día 17. Entonces, el día 18, en la mañana, acude nuevamente a verla y dice que pudo dormir sin problema, pero nuevamente al levantarse y empezar a caminar, vuelve a sentir los síntomas y casi se desmaya, si no fuera porque ya miren, ya en la calle, ¿no? Si no fuera porque sus vecinas logran sostenerlo. Entonces, ¿qué está pasando con esta paciente? Les pregunto. Todo lo que ha tenido, ¿no? Tiene un aclina, dexaclofenamina, sea la mezcla, sea alguna de ellas, mejora con hidratación y clorfenamina, pero 24 horas después y por lo menos un día adicional más presenta debilidad generalizada, mareos, visión borrosa. Le dan clofenamina, luego paracetamol y virinato y no mejora. ¿Qué está pasando? Estas son las respuestas. Como ven, acá hay varios diferenciales, ¿no? He puesto otros, obviamente 14 han respondido por otro diagnóstico y hay otros que han respondido por los demás diagnósticos. Primero voy a ir respondiendo las alternativas que hay acá. Luego voy a mostrarles lo que pensó el médico y después acá en los diagnósticos, a ver, vamos a ponerlo acá. Ahí vamos a ver qué ocurre, ¿no? Entonces, primero fue ACV, de ahí fue mononeuritis múltiple, vamos a ponerlo acá. De ahí Guillain-Barré y de ahí polimiositis, ahí está, ¿no? Entonces vamos a ver qué hizo el médico primero, qué pensó, ¿no? Entonces el médico pensó que tenía hiperglicemia debido a adrenalina, pero más que a la adrenalina podría ser la Dexa, pero ya pasaron 3, 4 días, ¿no? La adrenalina no produce hiperglicemia, al menos no a la magnitud que podría producir los corticoides, ¿no? Además produce lo que ya han visto, ¿no? Taquicardia. En muy pocas patologías indica adrenalina. Entonces le pide exámenes auxiliares, ¿no? Pensando que el diagnóstico puede salir ahí. De todas maneras, no sé para qué le piden un examen de orina, pero lo llamativo es que tiene una glucosa poco mayor de 100, colesterol triglicéridos también no tenía mucho sentido. También estamos obviamente centro, eso no leí acá, centro de salud de Mara. Quizás no haya muchos exámenes ahí tampoco. Tiene hemograma normal, hemoglobina en 16, probablemente sea altura, ¿no? Regresa el médico con la paciente a su casa y le comenta que tiene sensación de pesadez, como si fuera una piedra frontoparietal que calma cuando está sentada. A ver, ahora sí discutamos los diagnósticos que han marcado. Comienzo por abajo, ¿no? A ver, polimiositis es una enfermedad sí que da debilidad muscular. Generalmente es una debilidad un
proximal, ¿no? Que puede ser tanto de músculos de la cintura escapular o de la cadera, ¿no? Que pueden impedir que el paciente levante los brazos o pueda pararse. Pero generalmente va con dolor muscular. Es una enfermedad inflamatoria que se diagnostica, aparte de la clínica, por enzimas musculares, por electromiografía e idealmente por una biopsia muscular, ¿no? Y es una enfermedad progresiva, ¿no? No es una enfermedad intermitente. En este caso, como vieron el relato en los 2 días, la paciente se sentía bien en la mañana y el problema ocurría después, ¿no? Podía descansar después bien y ocurría, se levantaba bien, pero los síntomas aparecían después. Guillain-Barré es una enfermedad también que da debilidad muscular, pero igual es una enfermedad que puede ser autolimitada, eso es cierto, pero la mayoría de casos son severos cuando ya llegan a debilidad. Y si no recibe un tratamiento que es la plasmaféresis, puede llegar a tener parálisis inclusive respiratoria, ¿no? Pero igual es progresiva y es la clásico, al menos el Guillain-Barré clásico de la parálisis ascendente, ¿no? En este caso no es así tampoco, ¿no? Tiene síntomas más que solo debilidad inespecíficos en el tema, también tenía mareos, etcétera, ¿no? Mononeuritis múltiple es, digamos que una enfermedad más no de debilidad muscular, ¿no? Sino un problema sensitivo a nivel de varios nervios periféricos. A veces hay también compromiso de nervios craneales, pero clásicamente de nervios periféricos distales. En este caso, al parecer, es una debilidad generalizada. Ya se ve isquémico cerebeloso, si bien el mareo puede confundirse con vértigo, el síntoma en isquemia cerebelosa es vértigo, no es mareo. Es cuando es un ACV, ojo, acá no hemos puesto otra patología que puede ser vértigo periférico, ¿no? El clásico, el vértigo posicional benigno o que se llama paroxístico benigno, que sí puede ser así, ¿no? Intermitente. Pero un ACV isquémico cerebeloso, el síntoma es persistente. El vértigo es tal que el paciente tiene que estar con los ojos cerrados. He visto pocos casos de ACV cerebeloso, pero es tal cual. Y la marcha es una marcha inconfundible de ataxia, si es que el paciente se puede parar. Pues generalmente ni siquiera puede pararse porque el vértigo es severo generalmente, ¿no? Entonces, en este caso tampoco, ¿no? Porque los síntomas son intermitentes. A ver, quiero preguntar antes de responderle a Maribel, si de los 14 que respondieron otro diagnóstico, sea por chat o por micrófono, ¿qué diagnóstico pensaron? ¿Qué problema explicarían o pensaron que tenía la paciente? Explicaba, ¿no? Esto de debilidad intermitente, estos mareos, aunque después se añadió un síntoma de cefalea, ¿no? O pesadez frontoparietal. Hipotensión ortostática menciona Vicente. A ver, hipotensión ortostática generalmente ocurre en ese momento, ¿no? Cuando el paciente está echado y luego se sienta y tiene una hipotensión efectivamente, pero es transitorio, ¿no? Salvo que el paciente tenga anemia severa, que no la tiene, y hemos visto en el examen auxiliar, o que esté en hipotensión arterial por shock o por deshidratación, no lo sé, que tampoco es el escenario, es transitorio, ¿no? En este caso parece persistente. Y transitorio hablo de máximo 1 o 2 minutos, ¿no? Ya después ocurre taquicardia, la presión se eleva y el paciente se estabiliza. Síndrome anticolinérgico, dice Renzo. ¿Por qué estuviera ocurriendo el síndrome anticolinérgico? ¿O qué síntoma explicaría? Sí, doctor, buenas tardes. Es específicamente porque estaba tomando algunos antihistamínicos Ya. y también porque había tenido la visión borrosa específicamente, ¿no? Me llamó la atención, ¿no? Sí, claro, claro, es cierto, ¿no? Los antihistamínicos tienen un cierto efecto, no, un cierto no, tienen efecto efectivamente anticolinérgico. A la paciente, perdón, le habían dado clorfenamina, puede dar efectivamente visión borrosa, puede dar también mareos, efectivamente. Entonces, sería como, digamos, un efecto secundario al, al antihistamínico, ¿no? Por decirlo así, entendiendo lo que me has dicho. Sí, pues es una opción
razonable, ¿no? Para lo cual, ¿cuál sería el tratamiento? Si no Renzo, otra persona. Nadie. A ver, lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces, obviamente con toda esta información yo ya concluyo, ¿no? Con todo lo que me dijo el colega ahora. Después le vamos a explicar qué hicimos, ¿no? O qué sugerimos, mejor dicho, porque yo era un consultante, digámoslo así, no un interconsultante, ¿no? Que estaba ayudándolo al colega, ¿no? Porque fue exalumno y, bueno, tuvo la consideración de hacerme la consulta, ¿no? Primera vez que alguien me consulta así y vamos a ver lo que hicimos, ¿no? Entonces, yo les planteo en ese momento las hipótesis. Primero, que no era una celulitis, ya respondo la pregunta de Maribel. ¿Por qué? Porque una celulitis no se cura con 300 miligramos de clindamicina. Entonces, una celulitis realmente tiene que recibir, y esta paciente no recibió nunca más antibióticos de ningún tipo. Y después de 3 días, si la celulitis, más que los mareos, le iba a molestar el dolor o quizá fiebre u otras cosas, ¿no? Pero si aún así, ¿no? Como pongo ahí, a mí me parecía o un hematoma, que también se reabsorbe en 1 o 2 días, o una inflamación, ¿no? Una irritación por el químico que se lo pusieron no intramuscular, sino se lo habrán puesto, el inyectable no llegó al músculo, o habrá extravasado el músculo y habrá irritado la zona subcutánea y produjo esos síntomas y esos signos, ¿no? Pero aún así, si uno plantea, como les dije al inicio, una infección tipo celulitis, no tenía sentido darle endovenoso, al menos en ese momento. Si consideraban, hubieran dado antibióticos por vía oral. El segundo diagnóstico definitivamente anafilaxia o manifestado como angioedema efectivamente por clindamicina. Es raro que un corticoide o un antihistamínico de anafilaxia, ¿no? Porque justo es tratamiento, ¿no? Está incluido dentro del tratamiento de anafilaxia. No actúan inmediato como la adrenalina, pero están descritos como su tratamiento, ¿no? Pero nuevamente recalco y le recalqué eso al médico, que no debe combinarse los fármacos, menos si son antibióticos. Bueno, no menos, o sea, no deben combinarse medicamentos, porque se exponen a esto, se exponen a estas reacciones, o exponen al paciente a estas reacciones. Y lo otro que también habrá aprendido el médico acá es que la alergia no se trata, o al menos de este tipo, anafilaxias, no se tratan con antihistamínicos y menos se previene con antihistamínicos o con corticoides. Si ocurre, y eso es impredecible, nadie puede saber si es que el paciente nunca estaba expuesto a ese fármaco, sea AINES, sea antibiótico, y recién se expone a ese antibiótico, sea, a mí me ha pasado, bueno, a mí me ha pasado no, sino he conocido casos que con ibuprofeno, con diclofenaco nunca habían tomado y justo le pasó y tuvo angioedema. Si es que ocurre el tratamiento es adrenalina, pero no endovenoso, sino subcutáneo o intramuscular, un tercio de ampolla y que puede repetirse si es que no hay respuesta, ¿no? La vía endovenosa solo se usa en estos casos. Y obviamente cualquier taquicardia de más de 120 es como un TPCV, es una arritmia constante que inclusive puede bajar el gasto cardíaco, ¿no? De cierta forma y producir sensación de desvanecimiento, etcétera. Después fue pasando poco a poco el efecto, por suerte la epinefrina tiene vida media corta, ¿no? Y el tercero era muy probablemente efectos adversos tanto de dimidrinato como clofenamina. ¿Por qué? Porque el dimidrinato, aunque hay gente que no sabe eso, también es un antihistamínico. Tiene un efecto para las náuseas, pero es un antihistamínico. Entonces, si yo junto dos fármacos antihistamínicos, puedo dar, tal cual mencionó Renzo, estos efectos secundarios, ¿no? Mareos, visión borrosa, y algo que también, y en este caso quizás no era lo que más le molestaba a la paciente, también boca seca, también produce esos efectos secundarios, ¿no? Entonces, lo que yo le sugería al colega era que deje de darle ningún medicamento. Siquiera solo paracetamol si todavía tiene dolor en el glúteo, pues, pero no más, pues, ¿no? Y el efecto de los medicamentos dura 8 horas como máximo, ya para el día siguiente. Teóricamente no debería, si esta es la causa, no debería tener ningún problema. ¿Y qué pasó? ¿No? Entonces el médico me agradece y acá pone inclusive, ¿no? Tal cual como la mayoría marcó, pensando que podía tener un infarto cerebral, ¿no? Yo le digo que estos síntomas, ¿no? De ver borroso, de tener mareos, pueden dar estas sensaciones de desvanecimiento o no poder caminar o caerse, ¿no?
Entonces, que no se preocupara, que con tranquilidad le quite los fármacos. Y era lo que les decía a ustedes, ¿no? Que el ACV de cerebelo produce vértigo intenso que apenas pueden abrir los ojos. Una charla que resumo algunas cosas que ustedes tienen que explicarle a los pacientes antes de indicarle cualquier tratamiento. Uno de los puntos más importantes que deben explicarles a los pacientes son los efectos secundarios, pero obviamente los tienen que conocer, pues, ¿no? Si no los conocen, ¿qué les van a decir a los pacientes? Otra cosa que pensó el médico era un trastorno de somatización y la llevó al psicólogo. Sí le puede haber ayudado eso, pero lamentablemente muchos médicos, digamos de una manera fácil, hacen este diagnóstico, ¿no? Y si buscan los criterios de SM5, son muy inespecíficos, ¿no? O sea, cualquier persona que pueda estar preocupada por una enfermedad, ¿no? Póngase por el COVID, ¿no? Cualquier persona que tiene síntomas respiratorios, bueno, antes, ¿no? Antes de las vacunas, y tenía por ahí algún contacto y a pesar que no tuviera desaturación para la emergencia, la mayoría de médicos a veces dicen, no, está saturando bien, vayas. Y después venían con desaturación. Entonces, ojo, miren, acá hay un criterio importante. Y esto de los tiempos en las enfermedades psiquiátricas es importante. ¿Por qué? Porque es difícil que una enfermedad médica me dure varios meses, ¿no? Sin un tratamiento. Pero si yo recién tengo una paciente que está completamente sana y recién tiene 2 o 3 días con alguna molestia, lo que menos le debo decir es que tiene una enfermedad por somatización. Y como le escribí acá, perdón, al médico, ¿no? Que sí, obviamente era entendible que el paciente puede estar con ansiedad por todo lo que ha pasado. Yo diría que muy pocos son trastornos psicosomáticos y lo que les decía, pues, ¿no? Que es muy fácil decir al médico que vaya a psicólogo, ¿no? Pero lo que ocurre generalmente es que como el médico mandó unos análisis y ahí no salió el diagnóstico, entonces le dice al paciente, usted está normal. Y no es así. Lo único que quiere decir es que lo que pensó ese médico hasta ese momento no era el diagnóstico, pero no quiere decir que no tenga otro diagnóstico, ¿no? Es como acá, ¿no? Pónganse que estaban en el hospital, no sé, Loaiza o alguno que tenga todo. Bueno, tampoco que Loaiza tenga todo. O tenga facilidad, que estuviera en Lima y tenga accesibilidad a tomografía en resonancia. Y le sacaban la resonancia y tenía resonancia normal. Entonces el médico le decía, no, usted no tiene nada, está somatizando. No, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo evolucionó la paciente? Le dijimos que suspenda los medicamentos. Y lo contacté después porque ya el médico no se volvió a contactar, ¿no? No me dijo nada desde ese día 18 de noviembre. Y que me mencionó, me dice que la paciente mejoró rotundamente todos los síntomas al quitarle toda la medicación. Eso confirma el diagnóstico de, por llamarlo así, síntomas anticolinérgicos por una reacción adversa a los medicamentos. En este caso, antihistamínicos, mezcla de clorfenamina con dimidrinato. Es cierto, algunos, no sé si alguno de ustedes habrá tomado dimidrinato, clorfenamina, que ya no se usa, ¿no? La clorfenamina porque ya hay antihistamínicos de segunda generación, pero uno u otro y peor la mezcla te da una sensación de que quieres estar durmiendo o a veces que no puedes ni levantar. Obviamente acá ya tenía un trauma, pues, ¿no? De recordar todo lo que habrá pasado, pero todos los síntomas, lo recalco acá, se le fueron, o al menos los últimos, ¿no? Se le fueron dejando de tomar medicación, suspendiéndole toda la medicación. Y obviamente lo del glúteo pasó, pues, ¿no? Ya no era un problema en esos momentos. Lo que me dijo el médico fue que buscó, obviamente buscó bibliografía y concluyó, perdón, que la medicina es raro. Es cierto, si ustedes, perdón, buscan en PubMed reacciones adversas a fármacos, van a encontrar pocos resultados. Y yo diría más porque nos reportan. Primero porque eso no vende, ¿no? Una revista no te va a aceptar una propaganda, ¿no? Que a un medicamento tal, este medicamento, yo esté reportando que tiene estos efectos secundarios, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, pues algunas revistas trabajan con algunos laboratorios, no lo sé. Y lo otro porque también, pues, alguien creerá que esto no es una investigación. Y sí es una investigación, un reporte de caso, es una investigación, o inclusive lo pueden poner como carta al editor también, que es una comunicación corta. Pero la mayoría de por sí ya no publica, no hace investigación
De otro tipo, menos hacen reportes de estos casos, ¿no? La gente más va por las enfermedades extrañas, ¿no? Raras, ¿no? La mayoría de médicos se fascinan por eso. Y eso lleva a muchos sesgos. El paciente tiene una enfermedad más frecuente, pero quieren darle este diagnóstico raro. Entonces, no es que sea raro, simplemente es que no se reporta. Inclusive, dentro del mismo hospital no se reporta. No hay registro de estos ramos, ¿no? Que hay varios, no hay muchos, ¿no? ¿Y por qué les mostré este caso? Porque él mismo lo escribió, ¿no? Y puso acá que quería que este caso que él tuvo de errores, y eso es bueno, ¿no? Reconocer que uno se ha equivocado es importante, porque si yo no reconozco que me equivoco, no voy a cambiar mi enfoque, no voy a buscar otra alternativa a ese diagnóstico equivocado que he tenido, ¿no? Pero la mayoría de casos que van mal van porque muchos médicos insisten en ese diagnóstico. Clásicamente la infección, ¿no? Esto es sepsis, y esa persona no mejoró, Mero Banco no mejoró, entonces tenía que morir. No, y sin embargo era un shock por infarto, y nunca le tomó un EKG. Todos nos hemos equivocado, yo me he equivocado y nos equivocaremos, porque no todas las enfermedades son iguales al libro. No es así, no es así. Pero cuando yo me he equivocado, he aceptado, esto no es así. ¿Y por qué? Porque el paciente iba mal, pues. No voy a seguir insistiendo 3 días, 4 días y seguir con el mismo diagnóstico. Tengo que reevaluar el caso. Hablando de un caso de hospitalario, ¿no? Que son los que manejamos más nosotros, ¿no? Y esto también es importante, ¿no? Y es clásico esto, ¿no? Muchos, perdón, saben la teoría. Sabe que tenía que dar adrenalina ante este caso de anafilaxia, ante este caso de angedema, pero nadie efectivamente le preguntó en un examen cómo tenía que dar ese medicamento, cómo tenía que administrarlo, sea la epinefrina, la clindamicina, cómo tenía que administrarlo. No simplemente haya responda en el examen, dar clindamicina y se acabó. No, también si yo escribo en la receta dicloxacilina, tantas horas, cómo lo de tomar, con estómago vacío o no, porque ojo, no es eso de que los medicamentos deben darse con estómago lleno, no es en todos los casos, diría yo que en los menos casos, porque algunos alimentos no dejan absorber el medicamento. Para eso, lamentablemente, el curso de farmacología que le dan en la mayoría de facultades, yo diría que no sirve para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque los exponen a nombre de fármacos que ustedes ni siquiera saben la enfermedad. O sea, no tiene sentido, ¿no? Y cuando realmente tienen que saberlo, y los que habrán hecho clínica médica 2 en la CEL o AISA saben, no se los preguntan, ¿no? Yo hago varias preguntas de exámenes, entre 3 a 5 preguntas por cada examen de clínica 1, de clínica 2, pero cuando yo pongo preguntas de dosis, preguntas de medicamentos, me la cambian por la clásica de, por ejemplo, ¿no? En clínica médica 1. En lugar de yo preguntarle, por ejemplo, ¿no? Furosemida, tanta dosis, pero no toma tanta dosis, ¿no? La clásica, no, se lo cambia, ¿no? Diuréticos de asa, IECA, tiacidas, ¿no? O sea, yo voy a escribir acaso la receta así, ¿no? Señora, tome una tiacida, ya usted vea cómo. No, y que van a aprender eso en el externado falso. Ni siquiera en el externado presencial aprendían eso. Créame, yo vengo enseñando a internos en el hospital del por lo menos 2011, claro. Y en los últimos 4 o 5 años, inclusive, gente que ha hecho externado presencial, había un desconocimiento bastante terapéutico, ¿no? Inclusive me aventuré a hacer un curso virtual en, no me acuerdo, 2018 o 19, sobre prescripción de fármacos. Ya no lo he vuelto a hacer porque vino la pandemia y muchos reconocían, ¿no? Que no aprendieron nada de terapéutica, de fármaco terapéutica, que es esto, que es lo que van a hacer. No, un médico no solamente hace diagnóstico, ¿no? Tiene que ya, diagnostico bien, pero tengo que dar un tratamiento adecuado. Ojo, también puedo dar un tratamiento adecuado, porque si equivoqué en el diagnóstico, el paciente va a ir mal, por más que yo haya dado el fármaco de acuerdo a la última guía y a la dosis exacta, etcétera, ¿no? Entonces, las dos cosas tienen que ir a la par. Y para eso, uno tiene que ser autodidacta en esto, ¿no? Yo he aprendido muchas cosas. Recién, les podría decir que en la universidad me acordaré, yo soy de pregrado mexicano, me acordaré que el 10% y eso. Más del 50 o 60% que sé de medicina lo aprendí en la residencia recién.
Y obviamente el resto de lo que sé hasta ahora, que no puedo decir que sé toda la medicina, imposible saber toda la medicina. No sé si a los 70 años o 80 pueda saber toda la medicina, no creo tampoco, pero sí sabré algo más, ¿no? Que lo que sé ahora. Pero obviamente el resto lo he aprendido ya de asistente y con mucha más, digamos, exactitud. ¿Por qué? Porque ya yo tengo pacientes a cargo, ¿no? Y estoy en un pabellón siguiendo, si no todos los días, no vamos todos los días al hospital, pero siguiendo un caso desde que ingresa, leyendo lo que pasó en emergencia, tal cual habrán visto algunos casos colgados en el canal hasta que sale de alta, con los errores, con los aciertos, etcétera, y ahí uno aprende, ¿no? Aprende cuando vio que el tratamiento hizo efecto, el paciente se mejoró. Y también uno aprende cuando dio un tratamiento inadecuado, me equivoqué, replanteé el diagnóstico y cambié el tratamiento. Y a partir de ahí fue mejor, ¿no? Esa es la importancia, digamos, del aprendizaje en hospital, pero eso lo pueden hacer también con cualquier paciente en una posta también. Pero si yo, obviamente, atiendo en consultorio a un paciente, le doy un tratamiento, le pido exámenes auxiliares y no le digo que venga la siguiente semana para reevaluarlo, que me busque, no lo sé, si está en su posta, no lo sé, no voy a aprender. Si el paciente regresa o no regresa, voy a decir, ya, si no regresa es porque está bien. Ustedes no saben si es que el paciente se complicó y no volvió a ustedes porque el tratamiento que le dieron estaba mal, ¿no? Y efectivamente, como menciona acá, ¿no? Si esta paciente tuvo suerte de tener 31 años, pero si 140 latidos por minuto poniéndole epinefrina endovenosa ocurría en un adulto mayor, probablemente le daba un infarto y ahí nomás quedaba, ¿no? Hay muchas consecuencias, no las voy a traer acá, está en la misma bibliografía que las podemos compartir más adelante, de consecuencias para la salud, pero también económicas, ¿no? Puede inclusive causar la muerte, ya lo mencionamos, pero algo que ocurre bastante es esto, que a veces se malinterpreta como infección, etcétera, ¿no? Es una irritación tisular por estos químicos que tienen un pH distinto al del organismo, ¿no? Obviamente todo esto aumenta las complicaciones, aumentan los costos. Miren acá, algo que pudo tratarse simplemente con tabletas, tuvo que trasladarse en una ambulancia, estar un día hospitalizado, ir a visita domiciliaria 2 o 3 días, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto para ir terminando, esto es una paciente oncológica que tuvo una complicación y le dieron meropenem banco. Miren cómo estaba la piel, ¿no? Aumento de volumen, eritema. Y eso, ¿no? Ustedes dirían, meropenem banco, esto es una infección, efectivamente. Esto es una irritación química, ¿por qué? Porque esa vía estaba, quizá no la habían cambiado, se había extravasado, etcétera, etcétera. El tratamiento ahí es igual retirar, ¿no? Retirar esa vía, poner, digamos, emplastos tibios, calientes, hidratar esa zona, etcétera. Y miren esta zona 48 horas después. No toda flebitis es infección. Tengan claro cuándo, en algún momento ojalá vuelvan al hospital en internado, por lo menos si tengan algún paciente con flebitis, ¿no? Y ojo, también esto también tiene que ver. Hay muchos internos, hasta residentes, que solamente evolucionan con el paciente hasta acá, ¿no? Las manos están tapadas acá y no le ven nada. Y después fiebre, 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 y ni siquiera uno lo destapa en la visita y está esto así. Y nadie se dio cuenta. O peor, peor, acá al menos está con un apósito transparente y se puede ver. Peor todo esto con esparadrapo. Ojo, esta fecha nunca le hagan caso. Muchas veces es simplemente el cambio del esparadrapo, no de la vía, ¿no? Entonces siempre tienen que ver, cuando un paciente tiene algún dolor, alguna fiebre por ahí, ver si tiene flebitis. El tratamiento no es mero banco, el tratamiento es quitarle la vía y ponérsela en otro lado. Si es que amerita también antibiótico, amerita, no, si no amerita, quítale todo, pásenle a vía oral. Esta es otra charla en la cual siempre me pedían esto, ¿no? Yo hacía charlas de MIC, pero nadie decía qué pasaba con el error por el tema legal, ¿no? Entonces acá hacemos una revisión del Código Penal del Perú, que está más desactualizado, pero es lo que vale. Y es interesante, mucha gente que no sabe qué consecuencias puede traer. Siempre les digo a los residentes, tenemos suerte que los pacientes no conozcan del Código Penal. Tenemos suerte que no haya abogados, como en Estados Unidos, especializados en mala praxis. Porque con todo lo que he visto y con todo lo que pueden nosotros estar expuestos a errores, siempre hay, en cualquier parte de la cadena de la atención de un paciente, peor en un hospital,
pueden haber complicaciones. Pero la idea es detectarlo a tiempo, si no prevenirlo, y corregirlo a tiempo, ¿no? Antes de que ocurra un desenlace fatal. Entonces, ¿qué mensajes para ir terminando? Primero, no lo he mencionado, pero lo aprovecho a mencionarlo acá. No prefieran los inyectables intramusculares. No. Si ustedes deciden dar un inyectable por X razones, usen endovenoso. Pero, les recalco ya todo lo que les mencioné acá, con todos los cuidados que deben tener de no mezclar medicamentos, de ver que pase una velocidad de infusión adecuada, no muy rápido, de que no se mezcle en la misma vía varias soluciones, etc. Vigilar también, si deciden pasar endovenoso, en ese momento que le pase todo y reaccionar rápidamente, como en este caso, ¿no? El médico indicó endovenoso, estuvo ahí, vigilando. Detectó que a la mitad del que le pasó el medicamento empezó a tener reacción y le cortó inmediatamente. Eso es un manejo también. Si no hubiera estado ahí, ya les dije, eso pudo haber traído peores consecuencias todavía. Pero si no hay una indicación de usar un endovenoso, usen vía oral. Muy pocas enfermedades existen que se traten con fármaco endovenoso solamente. Eso es otra charla de que sí hago énfasis bastante en uso adecuado de antibióticos. Hasta los E. coli se pueden tratar con vía oral. Y no desde ahora, ¿no? Desde hace, obviamente, o alguien que no esté en shock, pues, ¿no? Alguien que esté estable, alguien que esté estable. ¿Y por qué? Porque hay efectos secundarios. En este caso, por suerte, solo fue, si no un hematoma, una irritación nada más, pero efectivamente puede haber celulitis, abscesos, y hemos visto varios casos de fascitis necrotizante, efectivamente. Entonces, para evitar todas esas complicaciones, prefieran la vía oral o la endovenosa, pero sobre todo vía oral. Los antibióticos, como les digo, no tienen que dar un tratamiento ya, póngase, ¿no? Diagnosticar neumonía o infección urinaria que está vomitando, una pelonefritis. Pero si el paciente mejora a los 2 días, ya no hay fiebre, el paciente tolera, está comiendo normal, no tienen que seguir los 7 días o 10 días con ese antibiótico, póngase ceftriaxona. Si el paciente respondió a ceftriaxona, ese germen, ese E. coli es sensible a cefalosporina y le pueden pasar a cefuroxima si es que no tienen una cefalosporina de tercera vía oral, que existe. Igual con otros antibióticos, ¿no? Si mejoró con clindamicina, también la biodisponibilidad de la clindamicina oral es más del 90%. Le pueden cambiar a vía oral. No tienen que terminar los 7 días o más con vía endovenosa. Entonces a las 48 horas siempre se reevalúa, pero cada año hasta el enero que hice hospitalización seguían con los 7 días o más de indicar antibióticos endovenosos, por más que el paciente ya no tenía ningún síntoma. Recalco el centro de esta charla, de esta discusión de este caso, los errores en la administración de medicación, sobre todo endovenosa, ¿no? Que puede haber incompatibilidad de fármacos, puede ser un diluyente no apropiado, a veces se escoge cloruro y al final tenía que diluirse con dextrosa solamente. No mezclar los fármacos, no lo haga, no lo haga. Y esto puede traer muchas consecuencias. No lo he puesto acá, pero inclusive ese angioedema pudo haber sido una anafilaxia y producir shock y el paciente fallecer. Y la reacción adversa a fármacos, ya yendo al caso puntual, ¿no? En este caso, que lo último que le pasó, ¿no? Que es la reacción adversa a antihistamínicos, los síntomas anticolinérgicos, ¿no? Es frecuente, aunque no lo crean, es frecuente. Mientras más ustedes mediquen a un paciente, existe la posibilidad, aún así sea por vía oral, de producir interacción. Y esto es un error médico y ya lo han visto. Pocos médicos a veces saben cómo tratar un angioedema. Este médico sí lo sabía, pero lo que no sabía era cómo administrar ese medicamento. Esto era lo que tenía para comentarles. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, experiencia, algo que no entendieron quizá. Ojo, no, acá yo les he mostrado solamente que 2, 3, 4, hasta 6 fármacos nada más. Uf, la lista de medicamentos es infinita a veces, ¿no? Ya lleva a ustedes a que lean sobre el fármaco. Tengo esta enfermedad, sé qué fármaco dar, voy a buscarlo. Ustedes tienen la facilidad ahora de tener el conocimiento de la palma de su mano. Tan simple ya, si no saben usar PubMed, aunque sea Google o Google Académico. Tratamiento para esto o cómo se da este tratamiento, va a salir ahí.
Ya, si quieren profundizar sobre eso, van a buscar a PubMed, van a buscar a alguna revista indexada, etcétera. Pero para resolver una pregunta, lo peor que pueden hacer es dar algo que creen que saben ustedes. Si ustedes van a dar algún tratamiento, tienen que estar seguros qué tratamiento dar y cómo dar. ¿Ok? Entonces, gracias a los que han estado conectados hasta estos momentos y espero les haya ayudado en algo este caso y los temas que hemos discutido a propósito de este caso. Ok, cuídense, sigan leyendo, no solamente para este curso, sino en general para su carrera. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.